@Julio Sánchez Cristo Oficial. Saludamos al experto en Derecho Electoral, el abogado Alfonso Portela. También fue registrador en su momento. Don Alfonso, buenos días. Julio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor Portela, ¿qué sigue después de lo que ha dicho el reporte coronel? Bueno, Julio, aquí hay que tener en cuenta que la resolución que va a estudiar el Consejo Nacional Electoral es de formulación de cargos. Quiere decir que formalmente se abre la investigación y sobre eso pues vendrá todo el debate probatorio, la posibilidad de que los abogados de los implicados asuman la defensa, soliciten pruebas, en fin, y al final se llegue a una sanción o simplemente al archivo del proceso. Pero hay que superar todo la primera fase, que tiene que ver con la aprobación de esa resolución de formulación de cargos que en este momento tiene lista el Consejo Nacional Electoral. Y a partir de ahí, si se aprueba, pues se inicia la investigación. Doctor Portela, ¿la Cámara de oficio tiene que investigar al presidente sin remisión del informe? Sí, claro, porque hay una serie de noticias de situaciones irregulares frente al financiamiento de la campaña, y la Cámara puede tomar todas esas noticias como el principio de una investigación y de manera individual puede abrir todos los escenarios investigativos para establecer si hay alguna responsabilidad del aforado constitucional, que en este caso es el señor presidente de la República. Doctor Portela, lo saludo Juan Diego Alvira. Quisiera preguntarle muy puntualmente, ¿qué pasa si todo se da antes de que el presidente tuviera el fuero? Me explico. En ese momento, cuando se violan los topes de campaña, no era presidente Gustavo Petro, era candidato a la presidencia. Lo está investigando por ese motivo el Consejo Nacional Electoral. ¿Aún así pasa la investigación a la Comisión de Acusaciones ya en calidad de presidente? Sí, si miramos la ley 996 de 2005, que establece todo lo relacionado con la elección presidencial, ahí hay un artículo, si no estoy mal es el artículo 4, que establece que en el evento del ganador, el Congreso de la República tiene la competencia para investigar la violación de los topes y lo debe hacer si la denuncia se puso dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los resultados electorales. Fíjese que en ese momento está reconociendo que el candidato que se vuelve presidente, la investigación con respecto a la financiación pasa al Congreso de la República y en este caso la Comisión de Acusación. Ahora, ex registrador Portela, detengámonos en el alcance o los delitos que podrían haberse eventualmente cometido de ser aceptada por el Consejo Electoral esta ponencia que revela el reporte coronel. Se habla de violación de topes. ¿Eso lo comete solamente el gerente o el gerente y el candidato en campaña? Y hay otro punto. Financiación con fuentes prohibidas, porque menciona el reporte coronel que la plata de FECODE y la plata de la USO pues estaría prohibida. ¿Eso es el gerente y el candidato o solamente el gerente? Háganos esas claridades, por favor. Bueno, la ley 1864-2017, que amplió en la gama de delitos electorales, estableció que en el tema de la violación de los topes penalmente son responsables el gerente de la campaña, el auditor y el tesorero. Ahí no involucra al candidato. En lo relacionado con las fuentes prohibidas, en materia penal sí involucra al candidato y también lo hace responsable eventualmente penalmente, pero en lo que tiene que ver con violación de topes no. ¿Qué pasa con los partidos? En este caso, estamos todos en escenarios hipotéticos. ¿Qué pasa con los partidos que conforman al pacto histórico? ¿También para ellos podrían haber posibles sanciones? En lo que tiene que ver con la parte administrativa y el Consejo Nacional Electoral, que es el que gobierna todo lo relacionado con el comportamiento de los partidos políticos, pueden haber algún tipo de sanciones con respecto a los partidos.
pérdida de financiación por parte del Estado. Hay una serie de sanciones, pero siempre son de orden administrativo y casi que la podríamos circunscribir al orden económico, pero a eso le compete es al Consejo Nacional Electoral, y creo que en el proyecto de formulación de cargos también hace relación a los partidos que de alguna manera avalaron la candidatura del actual presidente de la República. Entonces, sería el Consejo Nacional Electoral que tendría esa potestad de sancionar a los partidos de acuerdo al tipo de falta que se haya cometido, porque ellos tienen la obligación de ser vigilantes del comportamiento financiero de una campaña. Sí. Portela, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Comisión de Acusación son órganos políticos, y lo que menciona el reporte Coronel, pues se puede concluir que las pruebas son contundentes. ¿Qué pasaría si, pese a la contundencia de las pruebas, magistrados, por lo menos en el CNE, deciden votar negativamente la ponencia que pide formular cargos? ¿Podríamos hablar de alguna inconsistencia en esa votación o incluso en su momento de prevaricato? Esa es la pregunta. Pues se trata de una corporación y las decisiones se toman por mayoría, en este caso mayoría de seis magistrados del Consejo Nacional Electoral. En esa eventualidad, digamos que al decidir no continuar con la investigación y archivarla, podría eventualmente pensarse en una violación a la ley penal, en la medida de que si las pruebas son lo suficientemente fuertes, contundentes, pues se pensaría que no actuaron en derecho, y por esa razón se podría hablar de una apertura de investigación, porque si bien es cierto, es un organismo que tiene un componente político en su elección, sus decisiones deben estar ajustadas a derecho y existen unas normas que deben cumplirse y existen unos procedimientos que deben agotarse en este tipo de investigaciones. No es distinto, por ejemplo, en la Comisión de Acusaciones, que si bien es cierto tienen un procedimiento establecido, el objeto de la Comisión de Acusaciones tiene que ver más con la indignidad y no propiamente sobre una sanción, una sanción penal o disciplinaria, sino que lo único que se hace es levantar el fuero para que las autoridades competentes entren a hacer las investigaciones respectivas. Detengámonos en la parte de la financiación con fuentes prohibidas, que es la que en términos de sanción podría afectar al presidente de la República. ¿Se debe probar que él conocía esa situación de financiación de fuentes prohibidas para que se le pueda sancionar, o el mero hecho de que estos recursos hayan entrado a la campaña ya le afecta, supiera o no supiera? Digamos que en la parte administrativa existen unas responsabilidades que podríamos calificar objetivas. Quiere decir que por el solo hecho de ocurrir, pues se puede ser responsable en la parte administrativa, pero en lo disciplinario y en lo penal necesariamente se requiere la voluntad de la persona para que efectivamente sea responsable penalmente, es decir, que conozca el hecho, acepte el hecho y admita que se ejecute el hecho. Mientras si esas circunstancias no ocurrieron, sencillamente no se puede endilgar una responsabilidad disciplinaria o penal en el caso del presidente de la República. Alberto, antes de su pregunta al doctor Portela, naturalmente las cosas cambiaron desde 2017 y precisamente para proteger este tema. Esta pregunta se la hago sin querer justificar nada, que además le corresponderá a los magistrados evaluar si votan o no votan la ponencia, y lo que pase en la Comisión de Acusaciones allá lo votarán los honorables representantes. Pero Alberto, ¿hay posibilidad de que en Colombia alguna campaña no haya volado los topes en la historia? No. Todos. Sí. Los recientes. Sí. Los recientes. Sí, solo que no era delito. El hecho de que cambie de una infracción administrativa a delito sí es muy delicada. De manera que sería la primera vez que habría que afrontar ese punto. Por eso le quiero preguntar al profesor Portela, ¿qué tanto se podría demorar el proceso en la Comisión de Acusaciones si
la ponencia que tiene el Consejo Electoral sale positiva y llega a la comisión de acusaciones. Más o menos ese proceso en el que naturalmente la defensa ocupará mucho espacio, mucho tiempo, por la cantidad de efectos que tiene, ¿qué se podría demorar? Doctor Alberto, aquí hay que separar dos escenarios, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, si aprueban la ponencia, sigue la investigación ya con la formulación, los implicados tendrán la oportunidad de presentar descargos, solicitar pruebas y en fin todo lo relacionado con ese proceso administrativo. Eso es un proceso que tranquilamente puede tardar varios años en el Consejo Nacional Electoral. En lo que atañe a la comisión de acusaciones, eso se rige, digamos, que con un procedimiento ajustado al derecho penal sin ser penal, porque esto es un tema de indignidad política, tranquilamente con lo extenso que puede ser la investigación por las múltiples circunstancias que están dentro del expediente, podría tardar también digamos, yo calcularía que 1 año, 2 años. Yo tuve la experiencia con procesos anteriores en ese mismo sentido y llevábamos 1 año, 2 años trabajando sobre esos procesos en la comisión de acusaciones. Entonces, a pesar que son distintos, no depende de lo que envíe el Consejo a la comisión, porque la comisión tiene plena libertad para decretar pruebas, abrir otros escenarios de investigación y no necesariamente ceñirse a lo que le envíe el Consejo Nacional Electoral. Ahí está el experto, es el doctor Alfonso Portela. Ha sido usted muy amable, muchas gracias. Julio, muchas gracias, un saludo, buen día. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.